Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más, así os saludo, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Y como siempre, muy bien acompañada en nuestro Jardín del Alma con nuestro amigo Luis Albertos. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar en, ¿En en- nuestro en un jardín? jardín. Ah, estupendo. Bueno, yo os voy a contar que hoy tengo el placer de por fin tener un astrólogo conmigo otra vez. Y sabéis que esto me apasiona, que la astrología es algo que siempre me ha llamado y con lo cual podemos aprender a enfocar nuestra vida. Así que ahora le daré paso a Luis para que me explique su trabajo. Cuéntame, Luis, ¿cómo empieza tu historia con todo esto? Uf, hace mucho tiempo ya. Bueno, pero danos pistas, ¿ah? Pues, de hecho, mi primer contacto con la astrología, yo tendría unos, no sé, 10 años, 11 años, no lo sé. Creo que cada vez que lo digo cambio el número. Bueno, pues es Pero, igual. pero básicamente yo era un chaval que estaba en la biblioteca haciendo los trabajos para el colegio. Y como era una persona que acababa rápido todo, porque Tenías capacidad. tenía capacidad para hacerlo, pues entonces un día me fui a caminar por la biblioteca y descubrí el rincón más interesante de todos, que es el de ciencias esotéricas. ¡Uy! ¡Ay! Con 10 años, por buen camino empezabas, Y ¿eh? uy, 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 entonces dije, ¿esto qué es? Esto es apasionante. Entonces ahí pues descubrí que había un arte de leer las líneas de la mano, Muy bien. que había un arte que se llamaba alquimia, que en aquel momento no me llamó la atención, cosa que ya pasado los años sí. Sí. Y bueno, también había pues un libro de astrología, no recuerdo cuál es el El autor o la título. autora, pero lo que sí que recuerdo es que ese libro me lo llevé a casa. Muy bien. Y me lo llevé a casa y en casa hice mi carta natal, Tú solito. yo solito. Tú solito con Con, 10 o con, 11 con un años. compás, con colores, con mis tablas, etcétera. Oye, qué voluntad. Y si me preguntas, también te diré que no tengo la carta. Ah, bueno. Ay, pero me encantaría tenerla Pues, porque pues sí, ¿no? imagínate qué Qué, recuerdo tan bonito. qué bonito, ¿no? Pero bueno, al menos lo tengo aquí. Haber pasado esa situación y esa emoción. Totalmente. Porque sí, porque es emocionante. Mm, La astrología, a ver, nos conecta con el cielo, nos conecta con los planetas, nos conecta con los dioses, mm. porque antiguamente sabemos que esos planetas son dioses. Y ellos hablan a través de esas cartas que nos explican por qué acontecen ciertas cosas, aunque a veces no lo creamos, porque cuando te hacen una buena carta te pueden decir muchas cosas, y yo soy una curiosa, innata en todo esto, bueno, acepto, pero no al 100%, siempre dejo un margen de por si acaso, y sobre todo en cosas que no me gustan. Si es cosas que me gustan, dice, ah, pues perfecto, me gusta la orientación, el camino, porque te ayuda a tomar decisiones una carta astral, ¿no? ¿Eh? Así es. Más que predecirte el futuro, porque el futuro no lo sabemos, porque el alma te lo va explicando cada día un poquito, ¿no? Ujú. O sea, yo siempre digo que el alma tiene realmente el timón de esta situación y lleva sus cartas de a bordo para poder consultar. Así que cuando un ser humano conecta su mente con su alma, está en el máximo apogeo. Totalmente. ¿Eh? Y ahí es lo bonito, pero lógicamente no te lo explican todo porque hay cosas que si las supieras 20 años antes no serían fáciles de digerir Claro. y tampoco valdría la pena sufrir. Así es. Y entonces hacer una carta predictiva para saber de desastres, pues como que no, ¿no? Como el que No. se va a tirar las cartas y le empiezan a contar de que su marido la va a dejar y no sé qué y no sé cuántos. Así ¿Sabe cuándo es. me la va a dejar? ¿Dentro de 50 años? Bueno, pues qué más da, ¿no? Entonces en la astrología es algo más puro, ¿no? Así es. Has dicho tantas cosas que no sé por cuál empezar para Pues, comentar. pues comenta por la que gustes. Bueno, cuando al principio hablabas de astrología, has utilizado varias palabras, ¿no? Que a algunas personas les pueden chirrear, ¿no? Por ejemplo, las palabras dioses. Hay gente que se pone muy incómoda cuando se habla de dioses, de religión, No, etcétera, no, ¿no? no, pero no es dioses, es la mitología. Sí, sí, pero bueno, mi punto aquí es que en el fondo son etiquetas. Vale, muy bien. Entonces, las etiquetas, al final, tenemos una necesidad de colocarlas para sentirnos cómodos con el constructo mental que tenemos en ese momento en la cabeza, Vale. ¿vale? Entonces, totalmente de acuerdo en el que, en tanto en cuanto
estamos aquí para vivir una experiencia y la astrología psicológica, que es la que yo trabajo, precisamente lo que está intentando es ayudarnos a conocernos mejor para tomar mejores decisiones, no a predecir el futuro para adelantarnos y evitar hacer todo aquello que queremos Que no nos gusta. que no nos gusta o que queremos evitar que nos ocurra. Pero el problema es que la gente tiene que entender que lo que nos gusta, que lo que no nos gusta es justamente lo que tenemos que hacer. Ay. Porque es una lección de vida. Ay. Es una lección de vida, es lo que nos va a hacer crecer al alma. Claro, claro. A veces la gente me dice, es que esto me pasa, pero oye, yo te digo que lo has pactado antes de venir, que lo has firmado. Pero no me acuerdo. Bueno, y hay cosas que pienso la próxima vez que me den las gafas, porque no sé por qué. Pero claro, la gente dice, pues, ¿y por qué voy a firmar si esto a mí no me gusta? Digo, pues justamente porque el alma no le duele nada. El alma quiere subir, quiere ascender. Y por lo tanto, firma y pacta lo que necesita para que tú crezcas. Sí. De hecho, la experiencia que estamos viviendo en este cuerpo, en este espacio-tiempo, al que llamamos vida, nosotros no tenemos una memoria o un acceso directo para preguntarle al alma, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? El alma simplemente lo que ha decidido de alguna manera pues es que vivamos en este cuerpo experiencias para precisamente poder enriquecerla. Claro. Porque el alma, desde esa dimensión que nosotros no podemos entender cuál es, porque si nos escapa del conocimiento, esa dimensión está tan lejos de aquí que tenemos algún tipo de corte, entonces solamente mediante algunas personas que tienen una gran conexión, cuando a través de meditación, de registros akáshicos o de otras técnicas, entonces sí que puede haber algún tipo de contacto. Bueno. Pero si no, hay un corte total de información y entonces se trata simplemente de confiar. Al final, para mí la gran palabra es confiar en la vida. Confiar y dejar fluir. Exacto. Es aceptar las cosas tal y como vienen, aunque no nos gusten. Y cuando es así, decir, bueno, pues si está pasándome esto, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esta lección que tiene la vida para mí? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Entonces, todo lo que hemos hablado antes, de que si el alma, de que si el cuerpo, también son etiquetas. Puede que haya alguna persona que se siente incómoda con eso. Entonces, para hacerlo lo más sencillo posible, a mí me gusta mucho hacer las cosas así muy sencillas, para que la gente no se me asuste. Porque cuando vienen a trabajar algún aspecto, claro, hay personas que tienen unas creencias muy diferentes a otras y yo tengo que estar intentando llegar a todo el mundo para darles lo que les va mejor en cada caso. Entonces, las palabras confianza y aceptación son claves para llegar a un estado de paz, y ese estado de paz es lo más cercano a sentirse feliz, como concepto. Como concepto, exacto. Me parece muy bien las definiciones que me has dado, las acepto, pero lo que tú dices, a veces necesitamos algunas etiquetas para empezar un camino. Sí. Y para que la gente nos vaya comprendiendo, porque también podemos desnudarnos e irnos a la matriz divina. Y somos realmente un punto en todo ese universo. Mira si somos pequeños y el universo es inmenso, pero ese punto que somos nosotros, el movimiento que produzcamos es ondulante y va muy lejos. ¿Sí? Entonces, lógicamente, es lo que somos, este punto energético que ha necesitado de un cuerpo físico, porque estamos en un plano y en un planeta en el cual nuestra alma se desplaza en este vehículo. Exacto. Somos un vehículo para el alma. Sí. Pero en otro plano, esa alma volverá a existir en otro formato. Claro, el alma es eterna. Exacto. Y entonces yo cuando quiere que le explique el alma qué es, yo digo, ¿sabéis? Informáticamente es el disco duro. Porque este vuelve siempre a los ordenadores con todas las informaciones pasadas y todo lo que se va guardando ahí. ¿Qué pasa? Hay un corte, sí hay un corte, y este corte se produce en el momento que nacemos. Porque es en este momento que se rompen todos los fluidos y nos dejan con el libre albedrío, para que volvamos a vivir las experiencias que el alma decida, y si tenemos que equivocarnos, nos volvemos a equivocar. Así es. Y nos equivocamos para aprender. Uh-huh. O sea, que a mí la gente que tiene la vida muy perfecta puede ser dos situaciones, o que realmente todavía no la vive plenamente, o que a lo mejor viene a vivir una época de descanso.
porque les ha pasado difíciles en anteriores, ¿no? Entonces está aquí y es muy feliz, pero también son gente muy evolucionada, que no piden nada y se entregan a los demás. Por eso son felices. ¿Sí? Bueno, pues continuamos la conversa en el cual tú dices, yo enseño a la gente a que comprenda cómo se trabaja la astrología desde otro punto de vista. Sí. Y que se conozcan. Así es. Su astrología es para que ellos mismos se descubran. Sí, autoconocimiento. Muy bien, muy bien. ¿Haces cursos, formación? Sí. Bueno, te acabo de contar un poco, porque antes te he explicado que de niño empecé. Ah, sí. Sí, que es pero la interesante. cosa se acabó pronto. Sí. Porque te obligaron a estudiar en serio. Claro. Vale, Así de sencillo. Así de sencillo. Ya no tenías tiempo para dedicarte a lo que realmente es tu camino. De hecho, o me dijeron, o yo creía que aquello era perder el tiempo. Que era como un juego, pero que no era algo serio. No ibas a ganarte la vida con esto. Tampoco, eso también. Así que estudié ciencias y me convertí en ingeniero. Y he trabajado como ingeniero durante 20 y pico años. Muy bien. Entonces, fue a raíz de una crisis personal que tuve a los 30 y pico, y que de nuevo empecé a acercarme a la astrología porque estaba intentando buscar respuestas. Ahí, te vas a saber los por qué se está pasando. Aquello que se llama a veces la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad, ¿no? Es un momento en el que muchas personas se preguntan, dicen, ¿esto es realmente lo que yo quería en la vida? ¿Yo realmente quería estar aquí, trabajando aquí, con estas relaciones, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, pues, digamos que tuve un momento de crack, ¿vale? ¿Lo dejaste todo? Un crack, patapón, chof. Muchos onomatopeyas podríamos utilizar. Ya. Y ahí empezó la segunda parte de mi vida, que yo la llamo. Porque fue un momento de indagar y de intentar descubrir por qué, por ejemplo, por qué podía querer dos cosas que eran tan diferentes entre sí. El amor es grande. Dilemas, si hago esto siento culpa, si hago lo otro me siento tonto porque no me estoy permitiendo hacerlo, o sea, todo eso. Vale, porque, ¿sabes por qué acontece? Porque estamos en una sociedad que pone muchas pautas. Muchas. Si tú y yo estuviéramos en una sociedad como la época de los indígenas, ellos no tenían pautas, Claro. Ellos vivían al sol y a la luna. Pero estamos rodeados de creencias limitantes, sociales, culturales, religiosas, aunque creamos que no somos religiosos, también hay violencia. Marcan. Entonces la astrología la retomé otra vez ahí, entonces ahí ya me la tomé más en serio en cuanto a dedicación, tiempo, ilusión, y desde hace unos años me estoy dedicando ya profesionalmente a formar y ayudar. A hacer sesiones para poder acompañar y guiar a personas en esos procesos de dudas como las tuve yo, porque lo que quiero en definitiva es ayudarles a acompañarle en ese proceso. Claro. Y luego también una faceta que me gusta es la faceta de formador. Entonces estoy haciendo también cursos para que personas que tengan o cero o muy pocos conocimientos de astrología, darles una introducción para que se sientan cómodos y para que además, yo lo llamo como plantar una semilla para que luego ellos vayan regándola y ellos decidan hasta qué punto quieren seguir. Claro. Y entonces para mí es fascinante ver cómo mi pasión, una de mis pasiones, la astrología, la puedo de alguna manera contagiar a otras personas. Me parece, es maravilloso y me llena muchísimo poder hacerlo. Entonces, además, como haciendo cursos online, puedes llegar a más gente. Claro. Yo soy muy cinestésico, a mí me gusta mucho el contacto. Exacto, igual que yo, y claro, siempre los convido a que vengan a mi jardín porque tenerlos cerca, la energía es diferente. Pero claro, tengo mucha gente que espera comunicarse conmigo porque está al otro lado del charco. Claro. Entonces ahí no llego porque soy una inexperta en estos temas de comunicación. Pero los últimos tiempos nos han obligado a aprender. Entonces, yo ya que lo he dado ese paso, digo, hostia, qué bien. Claro. Qué bien que me he sentido en la obligación de hacerlo porque lo he probado y realmente va funciona muy bien. Claro. Llevo a más gente, todo es mucho más dinámico, más cómodo. Bueno, total, que
hago formación online y luego también hago otros tipos de formaciones más divertidas, Más divertidas. presenciales. Ah, venga, cuéntanos divertidas, que necesitamos divertirnos. Bueno, pues hay una que empecé con una socia hace un par de meses, que se llama Astros y Vinos. Ah, sí. Entonces ya os podéis imaginar de qué va la cosa. Por supuesto. ¿Eh? Vale. O sea, llevas al personal a una bodega a catar vinos y allí hablas de astrología. Le llevamos a un lugar donde hay una comida excelente, donde hay unos vinos excelentes, y a partir de ahí se crea un clima muy relajado y muy distendido, con la segunda copa todavía más, Uy, tanto. porque esto va así. Eso va bien. Esto es Neptuno, es lo que tiene Neptuno. Sí, Dios de los vinos. Y entonces es una ocasión fantástica para poder acercar también la astrología a personas que a lo mejor tienen más interés en el vino. Ya. En un momento dado. Y al final descubren la astrología sin quererlo. Y dicen, oye, pues al final estaba más buena la astrología que el vino que me he tomado. Bueno, y si no más, el primer contacto Mm. para decidir si te interesa hacer algún curso Sí, formativo. así es, porque la gente que está haciéndolo repite. Repite porque, claro, es que es muy divertido, es súper interesante porque una vez, si una persona que nunca ha hecho nada de astrología, que se sienta aquí a mi lado, le miro la carta y le empiezo a explicar 4 o 5 cosas y pues se queda flipando. Se queda sorprendido. Se queda flipando, Total. Pero bueno, pero al final de lo que se trata en este caso es de pasar un buen rato, Exacto. pero a la vez mi interés en esta situación pues es también la misma, es sembrar Poner la semilla. La astrología allí. Exacto. Para que esas personas tomen conciencia de que hay un camino súper bonito, súper útil, Claro. muy eficiente para poder conocerse mejor a sí mismos. Sí, también. Y entonces esa persona puede pensar, pero ¿cómo puede ser que este tipo que no me conoce de nada Me está diciendo que me está contando. me está diciendo todo esto? Entonces a partir de ahí ya es que es imposible no querer más. Es imposible. Necesitas descubrir por qué, cómo lo sabe él y por qué, y dónde lo has sacado, y cómo lo has hecho, ¿no? Claro. La curiosidad te lleva a meterte más y Claro, más y más. claro. Hasta aprender a nadar, pues tiene que bucear bastante. Sí. ¿Eh? Y bueno, y no tiene fin. No. Porque ellos no tienen fin, pero yo tampoco. Claro, porque ellos te van provocando. Yo estoy constantemente también aprendiendo. Claro. Porque yo por más cientos o más de 1000 cartas que haya ya trabajado de personas, yo todavía soy un aprendiz. Siempre, somos aprendiz constantes. Porque ya a mí me gusta aprender. Precisamente en el aprendizaje diario es una de mis grandes motivaciones e ilusiones para seguir también avanzando en la vida. Claro. No solamente ya con la astrología, sino también con otras facetas, ¿no? Bueno, cuéntame otras, anda. Pues otras facetas también que precisamente a raíz de mi crisis empecé a probarlas. Primero fue como cliente, como consultante, paciente, ya podemos llamarlo como queramos, ¿no? Entonces la primera fue el Reiki. No tenía ni idea de que existía el Reiki. Me hicieron unas sesiones, me fascinó y aprendí. Entonces yo dije, yo quiero aprender Reiki. Entonces al cabo de los años pues he ido haciendo los niveles haciendo cosas. Y entonces soy maestro, aunque realmente no das clases. No di clases porque como a mí. Lo utilizo más para mí mismo o para cuando alguien querido, alguien personal, alguien que está muy cercano a mí pues me dice que le haga algo. Luego también, lógicamente, pues herramientas de coaching son muy necesarias para poder también escuchar mejor, trabajar la empatía, comprender mejor a la persona que tienes enfrente, saber si esa persona es más auditiva, más visual, más kinestésica, para poder llegar más a esa persona. Entonces pues también me formé como coach. También tengo formación como PNL, también tengo máster PNL. Y bueno, y la última que acabé es la biorromoción. Sabes que es una evolución de la biodecodificación, ¿vale? Entonces, como una segunda parte. Es muy interesante porque lo que hace es hace como una mezcla de varios conceptos. Hay conceptos alquímicos, conceptos de física cuántica si quieres también, porque al final la física cuántica y la alquimia es más o menos lo mismo, de diferente manera. Tiene también mucho de PNL y tiene mucho de Jung. Entonces Jung también, la astrología psicológica también tiene mucho de Jung. Entonces
Al final todo está relacionado, María. Todo está relacionado y se van compenetrando. Sí. Es como si tuviéramos un puzzle y lo pudiéramos ir montando. Eso Acá es. aquel cuadrado Eso tan es. famoso, ¿no? Sí. A ver lo coloco aquí, a ver lo coloco allí. El cubo de Rubik. Exacto. Sí. Entonces es interesante porque la vida es esto, es ir acoplando situaciones, emociones, descubriendo unas cosas, limpiando otras, vaciando la mochila. Sobre todo hay que aprender a vaciar la mochila, porque la gente va cargando y al final no sabe qué hace con todo esto encima. Entonces, y sobre todo aprender a quererse. Sí. ¿No? Porque todo eso que yo he estudiado, que te he dicho, y vaya currículo que tiene este hombre, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues al final yo lo que hago de todo lo que voy aprendiendo, que es una cosa que hemos hablado antes de hacer la entrevista, María y yo, ¿no? Es que vamos aprendiendo cosas nuevas y las vamos incorporando para luego nosotros aplicarlas dentro de nuestro mapa, dentro de nuestra estructura. Y sobre todo la gente que lo necesita. Y todo eso para ponerlo al servicio de la persona que tenemos enfrente cuando sintonizamos con esa persona y vemos que puede ser lo más útil para esa persona. Claro. Porque yo cuando viene una persona a que le haga una sesión de astrología, yo no quiero deslumbrarla acertando de cosas de esa persona. Yo lo que quiero es ver en qué punto está esa persona. Ay. ¿Qué es lo que puede ser más importante que se lleve en ese momento de la sesión? Y entonces intentar dárselo. Porque yo lo que quiero es empoderar a esa persona para que pueda aceptarse tal como es, para que pueda mirar su sombra con un poquito menos de miedo, Exacto. Para que pueda hacer algún pequeño avance que luego se va a convertir en un gran avance cuando poco a poco lo vaya procesando, y transmitirle de que es capaz. De que cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa. Exacto, solo es proponer eso, pero también es necesario tener una persona que te inicie y que te dé herramientas, porque todos necesitamos herramientas para hacer un buen trabajo. Sí. Y ahí estamos los terapeutas, que somos realmente el guía. Yo cuando trabajo con la gente que me visita siempre les digo lo mismo. A ver, habéis llegado a mí, vamos a hacer un viaje. En este viaje nos vamos a ir a León en un tren. Tú llevas tu maleta, yo llevo la mía y vamos a subir al tren a hacer el viaje. Ahora, no esperéis jamás que yo coja mi maleta, la tuya, y te coja en brazos. Claro. Porque eso no vale. Eso no es así. O sea, o te comprometes a realmente trabajar por buscar las soluciones que necesitas para tu vida, o no comienzo. Claro. Y a partir de ahí, pues lo visualizan y aceptan el trabajar. Porque hay mucha gente que me conoce de muchos momentos y en principio venían a verme a mí como el que cuando íbamos a la consulta a que le hicieras una receta de pastillas. Y yo siempre les decía, las pastillas las puedo recetar el médico. Yo no, ni es mi intención. Y además no se soluciona con pastillas. Tú tienes que saber por qué no duermes, por qué no sintonizas, por qué no eres feliz. Y lo tienes que descubrir. Y solo buscando y descubriendo lo vas a sanar, si no, no. Las pastillas, todas esas cosas son para tapar, para que no pienses, para que si puedes estés embobado y seas, como decíamos nosotros, sí, un paciente que no moleste a la sociedad, que no sea incómodo. O sea, yo cuando estaba en psiquiatría, que también he trabajado, el médico realmente no hacía un diagnóstico para hablar, para conversar, para buscar el origen de la causa. Le importaba 3 pitos. Te hacía una etiqueta, como tú dices, y a partir de aquí te ponía una medicación. Esta medicación tenía muchos efectos secundarios fatales y entonces, bueno, pues ibas pasando por la consulta del doctor pues cada 3 semanas, y esto me ha sentado mal, bueno, pues lo cambiamos. Y realmente se dedicaban a hacer recetas y a darte pastillas y ya está, como que el cuerpo no era suyo, era tuyo, allá te apañabas con tu hígado, ¿cómo se acaba? Entonces, esto no funciona así, por lo menos en el nivel que trabaja él, en el nivel que trabajo yo. Claro. Y eso la gente que me conoce a lo largo de los años lo sabe. Y cuando llega a mí, llega para comprometerse en un trabajo muy personal. Sí, así es. De hecho, María, cuando a veces un perfil de persona que viene a hacerse una sesión de astrología, ¿vale? No tiene por qué necesariamente querer trabajarse. No, puede que venga primero por la curiosidad, pero después le servirá en un futuro para muchas cosas. Pero claro, cuando yo le doy la información que le doy, lo que también intento es crearle esa inquietud para que procure no quedarse ahí, sino ir un poco más allá. O sea, no se trata de... me han dicho que soy así en la sesión de astrología y ya como soy así, pues ya no hago nada. No. ¿Cómo? No, se trata de... Tú te estás comportando así por una serie de razones. ¿Por qué? Búscalo por qué. ¿Qué buscas con ello? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué crees que lo estás haciendo? ¿Y para qué lo estás haciendo?
y a partir de ahí intento crear una inquietud para que luego la persona al menos sea consciente y pueda decidir si quiere hacer algún cambio en su vida o no. Claro. Y entonces ahí ya entra el trabajo de la voluntad de la persona de querer poner de su parte, que es como tú estás diciendo ahora. Claro. Es que es importante porque, claro, yo soy así, me han dicho que soy tonto, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué eres tonto? Ah, pues mi padre me ha dicho toda la vida que soy tonto. Bueno, pero el problema lo tiene tu padre, que te ha puesto una maldita etiqueta y no ha intentado buscarte tus virtudes y apoyarte en tus virtudes, ¿no? O sea, vamos a trabajar esto, porque aceptar que te han dicho que eres tonto y te acomodas a ser tonto realmente no te lleva a ningún sitio. Sí, estás cómodo. Bueno, Como pero, soy tonto, no tengo que hacer nada. bueno, pero Es un chollo. pero es un chollo muy incómodo, porque al final esa área de confort que se suele llamar acaba explotando por algún lado. Acaba explotando, pero mientras no, hace que la gente se quede ahí. En el modo yo soy tonto, yo soy una víctima, no sé hacerlo mejor, o sea, es que es un chollo. Claro, sobre todo las víctimas son personas que lo que están buscando es vivir de su dolor y llamar la atención. Sí. Y tener a todos a su servicio Sí. O sea, son unos egoístas. Y manipuladores. Y manipuladores psicológicos, sabiéndolo o sin saberlo. Pero no se lo digas porque van a decir, no, pero ¿cómo puede ser si me pasa todo lo que me está pasando? Sí, porque soy un pobrecito. No, claro. Tú te pasa esto porque te has metido en una historia que no has sabido trabajar. Tienen la coartada perfecta y tampoco saben salir de ahí a lo mejor, porque es lo que siempre han vivido, porque a lo mejor desde niños tuvieron experiencias que han hecho... Esto es así, por supuesto, y ya está. Y entonces está claro que es un trabajo muy importante a hacer, pero que de nuevo la invitación es a que tú, si quieres, puedes trabajar y dejar de creerte que eres tonto o de que eres víctima. Exacto. Pero hay que querer. Claro, hay que querer. Lo que tú has dicho, hay que querer luchar y salir o acomodarte a que te den pastillas para la depresión, para el no sé qué y para el no sé cuánto. Y yo conozco gente que lleva 20 años con las depresiones y 30. ¿Pero por qué? Pues porque se le han puesto la etiqueta y están en este punto, es que yo tengo una depresión que no me la saco de encima. Pero has hecho algo para cambiar, para mejorar, para vivir, para respirar sin pastillas. O es que si me quito la pastilla me duele aquí. Si me quito la pastilla me duele allí. Y claro, y me pongo muy nervioso. Mejor estoy descansado y relajado en el sofá. Pero ¿cómo estás viviendo la vida? Estás vegetando la vida, no la estás viviendo. Eso es lo que interesa que entiendan, que hay que vivir y la vida son riesgos. Y nunca es perfecta, nunca es siempre bonita, siempre hay cosas duras. Es como cuando vienen a verme y vienen jóvenes que no se entienden con sus padres. Aquí tenemos una que ellos no acaban de entender. Es que yo, digo, perdona, tú has escogido a tus papás y a tu mamá antes de llegar. Sabrás por qué tu alma ha decidido que estos fueran tus padres. Entonces, entiende, intenta razonar y entenderlos. ¿Vale? Sí, hombre, yo no voy a escoger a estos padres, ¿pero qué dices? Sabía que ibas a decir eso. Claro, a ver, ¿pero qué dices? ¿Y cómo voy a escoger a mi padre de esta manera? No. Digo, no. Es así, te gusta o no, tú lo has escogido para aprender y para enseñarle a él. Con lo cual, a partir de aquí, cambia el chip. Cambia el chip, porque no funciona que te vayas diciendo que la culpa tiene tu padre o tu madre. La culpa la tienes tú porque no quieres implicarte en realmente arreglar un problema. Porque mira, mientras estoy culpando a otro, no me culpo yo. Claro. ¿A que sí? Tal cual. Ahí, esto es práctico, ¿no? Sí. Pero es muy irresponsable por mi parte. O sea, yo lo veo de mucha o de inmadurez. ¿No? Hay que también ser valiente. Hay que reconocer también que las personas que han dado ese paso, yo me quedo mejor con que las personas que dan el paso son valientes, más que decir que las personas que no lo dan, que son lo que sea. Bueno, me quedo con lo positivo. Bueno, ¿no? Quédate con el positivo, pero detrás del positivo está la otra parte de moneda. Sí, y siempre, no nos engañemos. Siempre. Que no lo digamos es una cosa, pero que no lo pensemos es otra. Y tú lo sabes. O sea que yo lo siento. Si ustedes están con la moneda en la mano, tiene la A y la B. Escójase la que más le convenga, pero que sea una que sea vital, que la haga vivir. Aunque la haga llorar, da lo mismo. Llorar, lavarse la cara y secarse las lágrimas. Y después seguir respirando. Porque si me meto bajo las mantas a llorar una depresión durante 20 años, es muy triste. Porque cuando llegue usted a dar la vuelta, tiene usted 40, 60, ¿y qué ha hecho en la vida? En cambio, si da la casualidad que te encuentras con Luis, que te va a convidar a un vino y te va a provocar con una astrología, que te va a hacer curiosear y preguntarte y a lo mejor descubrir que no toda la culpa la tiene la situación, sino que tú tienes algo, pero que te va a ayudar a solucionarlo, vale la pena, ¿no? Claro que sí.
Ahí es donde Yo vamos. una cosa que también tengo muy clara, ¿vale? Que la tengo clara y yo la he practicado y por tanto todavía tengo como más fuerza para poder decirla, es probar, Exacto, probar. exacto. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar si pruebas? ¿Te salga mal? Bueno, repetimos otra Pues cosa. prueba otra cosa Exacto. y ya está. Ya está. Hemos vivido a vivir, tenemos un tiempo, ¿Sí? vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a probar cosas. Y si algo no funciona, pruebo otra. Exacto. Y si me sale mal, pues aprendo y hago otra y lo repito. Y si me vuelvo a equivocar, pues vuelvo a repetirlo. Claro. Y ya está. Es que estamos aquí para eso. Para repetir. Estamos para eso. Claro. En las sociedades niponas y en muchas sociedades que son distintas a la nuestra, valoran más al que ha perdido más de una vez que al que ha ganado siempre. Porque el que ha perdido, se ha caído, se ha levantado, ha tenido una fuerza y una voluntad importante. Sí. Y el que le ha venido todo muy rodado o todo dado a través de una familia o de unas situaciones holgadas, este no sabrá nunca valorar qué está haciendo aquí. Claro. Entonces, hagamos que eso sea más justo y disfrutemos. Así que cuéntame, tus cursos online, tus vinos y qué más hay por ahí. Pues cuando una persona, por ejemplo, hace una sesión de carta natal, ¿vale? Pues ahí van a salir siempre creencias limitantes. Vale. Van a salir sombras, van a salir dilemas, van a salir una polaridad descompensada, por ejemplo, entre la parte masculina y la parte femenina. Entre el hacer y entre lo que yo doy y lo que yo soy capaz de recibir. Entonces siempre hay algo. Y siempre hay alguna carencia en algún punto. Claro, y ahí se puede trabajar a través de sesiones de coaching, acompañamiento PNL o neuroemoción o de otras maneras que también se pueden seguir, que da igual. Al final es simplemente querer hacerlo. Exacto. Y entonces yo puedo acompañar en ese proceso, pero como tú dijiste, cuando vas a León, sin coger a nadie en brazos. Y con cada uno con su maleta, por favor. Que pesa, ¿no? Me ha gustado mucho la imagen, te estaba imaginando ahí con las maletas. Tú imagínate, cada uno le pesa su maleta, pues que se haga responsable y cuando realmente le pese, la abra, se la mira y dice, esto sobra, esto sobra, esto sobra, te quedas con 4 cosas. Es que realmente, si no hay una intención verdadera de querer conseguir algo, por más que pagues a psicólogos, a terapeutas, no vas a ningún sitio. Tienes que querer realmente aquello que estás diciendo que quieres. Exacto. Si no vale la pena. Pero nosotros como terapeutas ayudamos a tomar conciencia. Sí. Porque yo me acuerdo en la última regresión que trabajé con una persona encantadora, en todo el trabajo, claro, cuando hacemos ese trabajo, yo también intento que ellos traigan una información al presente, para qué y por qué esa vida o para qué te sirvió. ¿Qué quieren traerte, informarte? Y la situación era que cuando acabamos la sesión ella se dio cuenta el por qué. El por qué es que todo lo que estoy viviendo ahora, antes también lo causé. Claro. Ahora me han dejado, pero es que yo antes he dejado un montón de gente por el camino. Entonces, tomar conciencia de que yo lo he hecho y ahora estoy viviendo la ley del espejo, que no me gusta, pero me ayuda a entender por qué me pasa, porque yo también lo provoqué. Aquí o antes, da lo mismo, pero tú has provocado esas situaciones. Y se puso súper contenta porque entendió por qué le pasaba. Dice, yo estaba pagando psicólogo un montón de años y no entendía nada. Digo, y ahora has comprendido que tú eres tan responsable de lo que te acontece en esta vida como en las anteriores. Pero como tú antes ibas de guay y de víctima, porque pobrecita yo no entiendo por qué, bueno, pero es lo que hay. Esto que es un clásico de mis consultas. A través de la astrología, a través de la carta natal, a través de la luna o a través de Saturno, posiciones planetarias, vamos a decir. Pues entonces vemos que hay una información que viene de la infancia o que viene de transgeneracional, que viene del linaje familiar, paterno, materno, ¿no? Tus ancestros. Temas que se van repitiendo. Entonces es como cambiar los actores que me rodean y la energía que está en el ambiente es siempre la misma, con lo cual yo siempre juego el mismo papel, el de víctima o el que sea, ¿vale? Hay una serie de papeles que se van repitiendo en la vida. Son de estándares. Son estándares, ¿vale? Y entonces los puedo repetir en el trabajo, con mi pareja, en la relación que tengo con mis hijos o con mis hermanos, están ahí. Entonces, darse cuenta es el primer paso. Entonces, aportar claridad
a la persona que viene confusa, Es lo es lo que- primero que hacemos. Claro. Y lo segundo es, y ahora que lo sabes, primero piénsatelo, bájatelo, intégratelo, y dentro de una semana, dentro de un mes, hablamos otra vez y me dices si quieres iniciar un camino Exacto. en el cual yo te acompaño. Exacto. Lo acompañas y entonces les das las herramientas de cómo trabajar, de cómo limpiar el jardín, de cómo sacar las malas hierbas, Eso es. de todo esto, y cuando todo está limpito, ¿y ahora qué quieres? Te como ir a León, pero Vamos, bien. pero bien, Pero bien. pero bien, tranquilo, ya hasta nos bajamos para tomar el vino. Sí. Esto nos da tiempo, porque como ya no pesa la maleta, nos da tiempo, ¿no? Sí. Entonces es muy importante. ¿Eh? Bueno, ¿algo más que comentarme? Pues alguna cosa más así de cosas que hago. También estoy haciendo retiros en Mallorca. Si hay alguien de Mallorca que me está escuchando, o alguien que le gustaría ir a Mallorca yendo en avión, por ejemplo. Es una excusa para ir Es contigo. una excusa fantástica. Hicimos un retiro que también con una socia en el pasado mes de marzo. Estamos en abril, ¿no? Sí, en marzo. Y vamos a hacer una segunda edición en septiembre. Entonces, lo que sí que puedo hacer es daros mi web y mi Instagram. Lo pondremos al final del vídeo, las Porque- referencias para conectar contigo, Sí. un teléfono de contacto si no te importa. Porque estoy siempre haciendo, Cosas. innovando. Intento Claro. siempre hacer un taller, hacer muchas, me gusta mucho hacer muchas cosas diferentes, alternativas, divertidas, para intentar llegar a más personas, a sembrar, Claro. Y a ver la nacer, y a ver inquietud. crecer. Sí, Claro, a ver sí. crecer. Y después cuando pasan los años, estás satisfecho porque has podido... Además es muy curioso en nuestro trabajo, como vemos tanta gente y vamos haciendo según lo que toca a cada uno, porque cada uno necesita algo diferente, ¿no? Ujú. Entonces tú vas haciendo y al final te olvidas porque has ayudado, has solucionado y tal, pero ellos siguen viniendo a verme y me recuerdan, pues yo tengo aquí gente con 40 y tantos años que empezaron conmigo con 16 Wow, qué y bueno. me dicen, ¿tú te acuerdas cuando vine la primera vez a tu casa? Digo, bueno, sí, tenía 16, pero no sé por qué. O sí, yo me acuerdo por esto. Ellos lo tienen muy presente, porque, claro, porque ha sido su evolución. Qué bonito. Claro, es muy bonito. Para mí es satisfactorio porque ha sido su evolución. Yo he sido una parte dentro de esa evolución, pero me gusta que les ha marcado y me recuerdan. Qué bonito. Sí. Enhorabuena. Tú también lo conseguirás. Bueno, Ya verás al que final seguro el camino. lo estás consiguiendo, ayudar a mucha gente. Lo que pasa es que ahora estás en una edad que todos barajáis por la misma. Pero cuando pasen 20 años y sigan viniendo tus personas, tú vas a ver cómo todo evoluciona y es maravilloso. Ya lo estoy viendo en la pequeña escala. El que te toca. Lo Claro. estoy viendo ya. Entonces, muy bien. Hay un último también producto que he sacado ahora, hace una semana precisamente, que es un curso en formato ebook. Ah, muy Entonces se llama La luna en tu carta natal, la llave de tus relaciones. Interesante. Y tal cual, la luna en la carta natal nos está dando una información súper valiosa porque de alguna manera es el decodificador emocional. Entonces, tal y como yo siento las emociones, tal y como yo las interpreto, viene de mi infancia. Yo en mi infancia tengo una serie de experiencias que pueden ser simples o complejas, pero que a mí de alguna manera me causan un shock y hacen que a partir de ese momento haya como una impronta en mí de lo que son las emociones. No, es tu sombra. Y entonces eso es mi interpretación de qué es el amor para mí. Cuando ya somos mayores, vamos repitiendo ese comportamiento que adoptamos cuando éramos niños y por tanto, pues si tú y yo nos enamoramos, mi visión del amor va a ser diferente que la tuya en función de nuestra experiencia Vivida anteriormente. Entonces la luna en la carta natal tiene toda la información necesaria para saber si... ¿En qué punto estás? Para saber, primero, si tú estás siendo consciente de la energía que tú tienes y de cómo tú te relacionas con los demás, para darte cuenta de que puede ser que estés midiendo a los demás solo bajo tu punto de vista y no ser consciente de que cada persona puede tener uno distinto. Hombre. Es como lo de pedir peras al olmo. Entonces, si alguien que tiene mucha energía, por ejemplo, de aire, que está muy en lo mental, intenta relacionarse con alguien que tiene más energía de agua, que está más en lo emocional, pues hay una dificultad de entrada. Claro, de comunicación hay de entrada una dificultad. Claro, entonces la luna tiene mucha información al respecto. Entonces, el formato de ebook está, bueno, yo lo he ideado, pienso que está muy bien porque
Una vez que tienes el ebook te lo descargas y es el equivalente a todo un hacer, curso. hacer un curso conmigo completo. Y Ujú. además también hay una opción de poder hacer 2 tutorías conmigo, Vale, personalizadas. eso está bien. Entonces es un producto nuevo en el que tengo mucha ilusión puesta y es lo último, hace una semana que lo he sacado. Y O tanto está sea acabado que de salir del horno. Está recién como sacado del recién horno. dejado del horno, como se dice. Pero Sí, claro, es muy importante porque el tenerlo en el formato iVoox te permite hacerlo a tu manera. sí, Y leerlo cuando puedas, a tu tiempo, así es. y preguntarte, y señalar y pintar de amarillo, como digo yo, Sí, a ver, esto, y claro, y cuando ya has pasado todo la primera parte que te toca, encontrarse contigo y plantear las claro, dudas, claro. y entonces es mucho más práctico porque tú lo dedicas el tiempo que tú puedas. Exacto, ¿Eh? exacto. Por eso creo en el producto. Claro, Mm. Es un complemento al resto de formaciones que hago, que son online, en directo, con grupos de personas o claro, talleres. claro. Entonces, sí. Estoy muy activo y estoy muy Ya contento, veo yo. tengo mucha ilusión, mucha fuerza Bueno, y realmente la ilusión y la fuerza la tengo sobre todo por la respuesta que recibo de de la de gente. las personas que trabajan conmigo, ya sea a través de sesiones individuales o a través de formación. Entonces eso me da energía y vitalidad Para seguir para haciendo seguir cosas nuevas. y aquí estoy contigo compartiéndolo. Exacto, mira, yo lo convidé gracias a través de una amiga que habló de ti y aquí lo tengo, ¿no? O sea, ha sido todo un placer y es todo un placer, espero seguir. Mutuo. Gracias. Espero que sigamos comunicándonos, compartiendo y a lo mejor me enseñas a hacerlo a distancia y lo podemos hacer si Eso quieres está el hecho. chance. ¿Sí? Vale. Claro que sí. Ah, pues, tomo nota. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, podríamos seguir buscando información de Luis, sacando y sacando, pero yo os lo dejo y dejo los contactos para que lo llaméis, para que si lo que hemos hablado aquí os ha llamado la atención, os ha provocado curiosidad, dudas, inquietudes, pues no dudéis, él está dispuesto a escucharos y a deciros, pues esto irá bien, esto os iría mejor y compartir sin compromiso y sin nada, ¿no? Así es. Eso es muy bonito. Pues muchas gracias por estar aquí, Luis. Muchas Encantado. gracias a ustedes por seguirnos, por escucharnos y hasta la próxima semana nos volvemos a encontrar. Gracias. Un Muchísimas saludo. gracias. Chao.